liberando y la idea es poder avanzar lo que más se pueda. En la tarde de hoy nos vamos a dedicar a escuchar normas sobre infancia y juventud y para ello tenemos acá a una compañera que nos va a exponer el boletín 881. Le vamos a dar el pase a la Sole, que va a explicar cómo vamos a trabajar, y también a los compañeros que están en Zoom, por favor, que estén atentos a hacer las preguntas que se necesiten. Sole. Bueno, nos corresponde entonces revisar el boletín 881-4 sobre garantías procesales para niños, niñas y adolescentes de las y los convencionales Loreto Vallejo, Daniel Bravo, Ingrid Villena, Francisca Arauna, César Uribe, Dayana González, Natalia Enríquez y Francisco Camaño. La expositora tendrá un tiempo de 3 a 4 minutos para poder explicar la iniciativa, para que luego las y los señores convencionales puedan hacer las preguntas en 4 minutos. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a todos los presentes. Hola Cecilia, Luciano, Mario, Loreto. Soy Ingrid Villena. Trabajamos en la iniciativa 881 que habla sobre garantías procesales para niños, niñas y adolescentes. Este trabajo fue realizado... Ahí tenemos un PowerPoint para que sea más fácil poder entender o comprender lo que contiene esta iniciativa. Todo este trabajo fue realizado en base a la observación general número 10 del año 2007 sobre la Convención de los Derechos del Niño, donde señala los derechos de los niños en la justicia de menores. Para entender, se habla de niños a todas las personas que son menores de 18 años en el ámbito internacional. Pero acá en esta recomendación se hace una prevención de la delincuencia juvenil, intervenciones y remisiones, y lo más importante, la edad en que los niños, cuando tienen conflictos con la justicia, y qué garantías le da el Estado para resolver estos conflictos. Desde el año 1990, nuestro país ratifica la Convención de los Derechos del Niño y junto con su ratificación se compromete a elaborar las mejoras sustantivas para los escenarios de niños, niñas y adolescentes en materias de política social, acceso a la integración, justicia, entre otros. En la actualidad, nuestro país ha intentado en avanzar y otorgar un reconocimiento integral a los niños, niñas y adolescentes, pero aún se encuentra muy lejos de los estándares buscados por la Convención de los Derechos del Niño, mostrando distancias frente a los otros países, por ejemplo, que también han suscrito este convenio. A pesar del avance, no ha sido el esperado. Nuestro país ha mostrado cierta reacción al respecto y ha promulgado una serie de normas que buscan otorgar una protección integral a los derechos de niños, niñas y adolescentes y dar cumplimiento a las obligaciones emanadas en la ratificación de convenios, intentando a través de un cuerpo legal e institucional robustecer la debida protección y consagrarlos como sujetos de derecho. Así lo podemos ver en la Ley 19.585, que modifica el Código Civil y otros cuerpos legales, eliminando la discriminación entre hijos legítimos e ilegítimos. La Ley 19.620 sobre las medidas de adopción de menores, la Ley 19.966, que establece régimen de garantías en salud, Ley 19.968, que crea los tribunales de familia, la Ley 20.066 sobre violencia intrafamiliar, entre muchas otras más que no voy a pasar a detallar. A pesar de los grandes esfuerzos mencionados, en la actualidad es imperioso avanzar en un cuerpo legal que integre y consagre constitucionalmente una protección para los niños, niñas y adolescentes al momento de la comisión de un ilícito. En lo referente a las garantías de los niños, niñas y adolescentes frente a un proceso judicial, las recomendaciones de órganos internacionales encomiendan a Chile que, primero, se debe promover la ejecución de medidas alternativas a la privación de libertad para adolescentes en conflictos con la ley penal en coordinación con el juez. Segundo, establecer un sistema especial de justicia penal juvenil e incorporar los principios de interés superior del niño, la proporcionalidad de las intervenciones punitivas del Estado y la responsabilidad del adolescente por comisión de un delito. Tercero, abogar por una especialización de jueces, fiscales y abogados para la protección de niños, niñas y adolescentes en el proceso judicial. Cuarto, se debe asegurar la protección y la privacidad y el bienestar de los niños víctimas y testigos en toda la etapa del proceso penal. También está la imprescriptibilidad de los delitos de tortura y también, entre muchas otras recomendaciones. Respecto al contenido de la iniciativa,
Ante esta incertidumbre, porque por no estar reconocidos constitucionalmente, la presente iniciativa busca entregar un piso mínimo para la discusión legal y garantías en los derechos relativos a la justicia juvenil, constitucionalizando ciertas situaciones fácticas donde tanto el Poder Legislativo como Judicial deberán atenerse, respetando y garantizando las obligaciones contraídas en Chile a nivel internacional en materia de derechos del niño. Y como podrán ver ya proyectado en la pantalla, está el proyecto de articulado que señala básicamente lo siguiente: los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la libertad personal y seguridad individual. Las personas cuya edad sea inferior a 14 años no serán responsables penalmente. Ningún niño, niña o adolescente será privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño, niña o adolescente se llevará a cabo de conformidad a la ley y se utilizará tan solo como medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda. El Estado garantizará el cumplimiento de las condiciones y derechos establecidos en el presente artículo, según lo establecido por la ley y los tratados internacionales de derechos humanos. Muchas gracias por la atención que me han brindado en esta instancia. Gracias por este espacio y, bueno, un saludo cordial y dispuesta a responder todas las preguntas que suscite este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Ingrid. Le pedimos ahí a Tommy que deje de compartir pantalla para poder ver a los compañeros que están en la casa. Se nos unió también ahora Elisa para poder debatir este tema. Y vamos a darnos 4 minutos para quien quiera hacer alguna consulta. Es un tema específico sobre la prisión de la libertad de niños y niñas. Luciano. Sí, ¿de inmediato o tú me dirás? Sí, toma, o sea, puedes hacer la pregunta tranquilamente. Tenemos 4 minutos para eso. Muy bien, primero darle gracias a Ingrid por su exposición tan clarificadora. Mira, yo lo que quiero plantear es un poco lo que miran o lo que ven los padres de niños que están, digamos, con una protección un poco más sólida desde hogares que ya están bien constituidos, etcétera. Que ellos sienten de alguna manera que este tipo de normas, que a mí me parece completamente necesarias, legítimas, tienden a ir un poco más allá en tema de los derechos que pasan a llevar un poco la protección que los padres le dan a esos derechos del niño. Me refiero porque se les reconoce como sujetos de derecho y con una libertad que antes no hemos visto y que de alguna manera pasa a llevar este derecho preferente que tienen los padres de educar a sus hijos. Entonces ahí como que entran a colisionar estos derechos. Yo quisiera preguntarle a Ingrid, ¿cómo podríamos hacer para que no estuviera esta colisión? Porque la mayoría de los padres y niños que hay en este país están en familias donde reciben una educación que les permite desarrollarse bien como niños y crecer en un ambiente saludable. Pero este tema de darle una cantidad de derechos que pasan por encima de esta tutela que tienen los padres, que siempre han tenido como derecho, tiende a darles un estatus a los hijos que puede ser mal aprovechado también por personas que no tienen las intenciones que siempre tienen los padres de mantener disciplina y ayudarles a sus hijos a entender cómo funcionar en una sociedad como la que nosotros vivimos. Entonces, entiendo esto, que la norma apunta a proteger a los niños que van a quedar privados de libertad o que tienen problemas digamos, con la justicia, etcétera. Pero por otro lado, se consagra para todos los niños este tipo de libertad que tiende a estar o a pasar por encima por este derecho preferente que tienen los padres de educar a sus hijos. ¿Cómo podríamos hacerlo para que no colisionen estos derechos, querida Ingrid? Muchas gracias. Muchas gracias, Luciano. Se abre la palabra. No, vamos a reunir, en 4 minutos tenemos para reunir las preguntas. Quedan 2 minutos aún para quien quiera utilizarlos para hacer la pregunta. A mí me gustaría tomar la palabra para que me tome el tiempo, Sole. A mí me gustaría saber por qué crees tú que es relevante este tema en particular dentro de los derechos de la infancia y qué crees tú que es lo medular que debiese quedar en parte de este articulado, entendiendo que tenemos alrededor de 20 normas sobre derechos de infancia. Por lo tanto, claro, sí, nos encantaría tener 20 artículos tal vez, pero no se puede.
Entonces, ¿qué es lo medular de esta norma que ustedes consideran relevante para poder instalar como un artículo único que salga de esta comisión hacia el Pleno? Vamos a ver la última posibilidad, si no, le damos los minutos que restan, hasta 5 minutos, Ingrid, para que pueda responder, y ahí Sole te va a avisar cuando te quede el tiempo justo. Gracias. Gracias. Me avisan cuando me queden 30 segundos para poder cerrar. Bueno, respecto a la pregunta de Luciano, que es totalmente válida, comentar que el derecho preferente de los padres para educar a sus hijos no está por sobre la garantía de los niños, niñas y adolescentes que tienen respecto a la responsabilidad penal. Acá no estamos en un ámbito de educación, sino qué hacemos cuando un niño, niña, adolescente ha participado en la comisión de un ilícito y tiene que ser sancionado. ¿Cómo hacemos la reparación de la comisión del hecho punitivo? Y acá se señala por la recomendación internacional antes mencionada que los efectos de la responsabilidad penal no debieran ser en primera instancia recluir a un niño, niña o adolescente en algún centro, ya sea de mediana o máxima seguridad. Acá se utilizan los centros semicerrados de las dependencias de Sename, que ahora es el programa llamado Mejor Niñez. Yo creo que van de la mano, Luciano, estas dos preocupaciones. Desde el hogar se vienen los primeros valores y formación de una persona, en este caso de un niño, niña y adolescente, y cuando estos no son, por también circunstancias externas, al momento de que se encuentre en una situación compleja y frente a la justicia, no puede ser la primera opción recluir a un niño, niña y adolescente. Al contrario, se tienen que utilizar otras medidas alternativas para poder suplir y que no vuelva a reincidir también, que eso es un problema bastante grave sobre la reinserción y cómo reinsertamos a este niño, niña y adolescente que ha estado en algún conflicto desde el aspecto jurídico. Ahora, ¿por qué es relevante este tema? Esta iniciativa para mí tiene mucho valor porque a pesar de que hayan otras iniciativas presentadas en esta comisión, que originalmente eran de la Comisión de Derechos Fundamentales, creo que ninguna va encaminada en cumplir los estándares internacionales establecidos en la Convención de los Derechos del Niño y en especial la recomendación número 10 que mencioné en el comienzo. Lo medular acá es que las personas que sean inferiores a 14 años de edad no sean responsables penalmente y que ningún niño, niña o adolescente sea privado ilegal o arbitrariamente de su libertad. Y eso, si no está integrado en otras normas, es muy difícil porque al final lo que emana de la Convención de los Derechos del Niño es una mera recomendación para el Estado y si lo elevamos ahora de rango constitucional vamos a tener la obligación de crear políticas públicas en la protección de la infancia y juventud. Yo creo que también lo medular es también señalar que la detención, encarcelamiento, prisión de cualquier niño, niña, adolescente sea como la última medida, la última ratio, como se señala. Yo creo que aquí lo que se pudiera también rescatar es que lo principal es que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la libertad personal y seguridad individual. Y eso tiene que ser respetado por todos los organismos del Estado y cada una de nosotros y nosotras. Así que eso sería por un lado, y también rescatar las otras iniciativas que van en otro sentido, sino que en establecer el reconocimiento de la Convención de los Derechos del Niño, porque esta tiene varias ramas. Pero aquí estamos centrados solamente en el caso eventual de que un niño, niña, adolescente se encuentre en un problema judicial y que esto sea la privación de libertad, lo cual no puede ser posible si es que tiene menos de 14 años de edad. La recomendación dice que debiera ser desde los 16 años, pero eso es una materia que también la puedo dejar a debate dentro de esta comisión. Eso sería todo por hoy. Sí, muchas gracias, Ingrid. Elisa tiene una última consulta. Elisa, breve, por favor, porque estamos con el tiempo justito. Sí, sobre el abordaje integral de la materia, sobre la prisión de los niños. Yo vi la película Mis hermanos duermen despiertos, o sea, sueñan despiertos, de Claudia Guayquimilla, y se ve claramente cómo los niños del Sename no siendo investigados lo suficientemente quedan presos y ahí son víctimas de toda la injusticia. Entonces, ¿de qué manera se aborda integralmente esta situación? Es complejo lo que señala Elisa, porque acá estamos dando una garantía de que no se va a privar de libertad a los NNA de determinado rango etario.
pero también viene una labor que viene, yo creo, de la mano con las otras iniciativas que ustedes también van a conocer, de cómo resguardamos todos los derechos de los niños y niñas adquiridos en tratados internacionales. Y para eso también nosotros tenemos una propuesta paralela que está trabajándose en la Comisión 6, que habla sobre la Defensoría del Pueblo, que sería un órgano unipersonal con personalidad jurídica, un órgano autónomo que tendría departamentos diversos. Dentro de este departamento estaría para personas con algún grado de discapacidad, para niñez y juventud, para personas mayores, para mujeres o cualquier otra vulneración de derechos humanos. Y dentro del rol del defensor del pueblo, si es que lo acoge a bien al Pleno, estaría tanto proponer iniciativas de ley para poder, al momento de identificar varias vulneraciones de derechos, levantar las alertas necesarias y presentar una iniciativa de ley ante el Congreso, también la labor de supervigilar todas las instituciones públicas y privadas, y en específico, Defensoría del Pueblo, Departamento de Infancia y Juventud, tendríamos este mismo rol similar a la Defensoría de la Niñez, pero de rango constitucional. Eso. Así que ese sería el organismo adecuado para poder supervigilar eso. Muchas gracias, Ingrid. Sabemos que estos temas son tan importantes, tenemos los tiempos tan justos, pero agradecemos dar inicio a este debate con este tema tan importante sobre la niñez y la juventud. Sabemos que te tienes que retirar a otra comisión, que te vaya bien. Muchas gracias, la despedimos con un aplauso. Muchas gracias. Bien, para continuar entonces, está también acá en la sala junto a nosotras Valentina Miranda, nuestra compañera que también va bien a presentarnos una norma sobre este tema. Y entonces vamos a dar la palabra a la Sole, que pueda explicarte, Vale, cómo es la dinámica que utilizamos, que es bastante parecida a la que ustedes usan también en derechos. Bueno, corresponde entonces revisar el boletín 391-4 sobre derechos de niños, niñas y adolescentes de las y los convencionales Elisa Loncon, Valentina Miranda, Marcos Barraza, Benito Baranda, Mariela Cerey, Tatiana Urrutia, Ingrid Villena, Dayana González, Adriana Cancino, Tomás Laibe, Lidia González, Giovanna Grandón, Yanni Meneses, Bastián Lavé y Constanza San Juan. Te corresponde exponer en 4 minutos tu presentación de iniciativa para que luego las y los señores convencionales puedan hacerte preguntas en un máximo de 4 minutos. Gracias, secretaria. Bueno, sí, primero saludarles, compañeros y compañeras convencionales. Bueno, esta es una de las tantas normas que se trabajaron durante el mes de enero transversalmente con respecto a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Es una norma que habla principalmente de los derechos más... hago la distinción, por ejemplo, por la norma que presentó Ingrid, que se centraba principalmente en lo que eran los niños, niñas y adolescentes privados de libertad. Nosotros hablamos en general de los derechos de niños, niñas y adolescentes y cómo nuestra propuesta también se sustenta dentro de los tratados internacionales sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes. Primero contarles que esta es una norma transversal que trabajamos con distintos colectivos de la Convención. La verdad es que un acuerdo previo a llegar a la Comisión de Derechos Fundamentales esta norma, por eso la mayoría de los firmantes son personas que están en la Comisión de Derechos Fundamentales. Sabíamos que era una norma que se tendría que haber visto ya, pero bueno, el tiempo nos persigue, así que es importante también confiar en nuestros compañeros y compañeras, principalmente acá de la Comisión de Principios. Nuestra norma es una norma que se divide en 5 partes. Parte hablando primero... sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes, y es importante destacar dentro de este primer artículo, primero, el recuperar y el superar finalmente la idea de que los niños, niñas y adolescentes solo son sujetos de protección, sino que son sujetos de derecho. La Constitución actual solamente habla de que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de protección y para nosotros es un avance sustantivo en la materia reconocerlos constitucionalmente como sujetos de derechos, como debería haber ocurrido cuando Chile firma la Convención Internacional de los Derechos de Nena.
También dentro de este mismo artículo hablamos sobre el derecho al nombre, a la nacionalidad, que se relaciona directamente con el derecho a la identidad que está consagrado en el artículo 8 de la Convención Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Y también hace referencia al derecho a la familia, que también es parte de la Convención Internacional de Derechos de Niños y Adolescentes, que está en el artículo 9. En el mismo artículo hacemos mención a la libre expresión, a la recreación, a la protección de su vida privada y la cosmovisión de los niños, niñas y adolescentes, que también para nosotros es súper importante, tomando en consideración, insisto, que no solamente se ve a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de protección, sino que también como sujetos de derecho. El artículo 2 habla sobre el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y el primer inciso hace alusión principalmente a la autonomía progresiva. Nosotros decidimos no dejar a la autonomía progresiva explícita dentro de la norma porque creíamos que era muy dogmático, así que voy a leer textual como lo dice acá: todo niño, niña y adolescente podrá ejercer sus derechos por sí mismo en consonancia a la evolución de sus facultades, su edad y su madurez. Para nosotros era súper importante que la autonomía progresiva quedara consagrada de esta manera, porque entendemos que hoy día la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes prácticamente no existe en la legislación, excepto por la ley de garantías que se aprobó hace muy poquito, pero que, bueno, viene a 30 años después finalmente a solucionar el problema. Y también con respecto al ejercicio de sus derechos, hablamos de la responsabilidad de los adultos al momento de guiar en la orientación de estos derechos a los niños, niñas y adolescentes, y aparte de la responsabilidad que tienen los adultos de poder guiar, también comprometemos y hacemos deber del Estado el promover y proteger el ejercicio de esta responsabilidad. O sea que nosotros entendemos que al final el Estado es el que tiene que velar, promover y proteger a los adultos que están a cargo de los niños, niñas y adolescentes de promover sus derechos. Y también en este mismo artículo velando, por supuesto, por el interés Valentina. superior del niño. Muchas gracias, Valentina. Sabemos que te quedaba un ratito ahí, te quedan varios artículos. Te podemos dar 2 minutos porque son muchos en realidad, para que puedas cerrar, ojalá, y poner énfasis en aquellos que te parecen especialmente relevantes. Sí. Hay 2 artículos que creo que son importantes. Primero, con respecto a la consagración de un sistema universal de garantías de promoción, prevención y protección de los derechos de niñas, niñas y adolescentes, donde finalmente confluirían la Defensoría de la Niñez, como lo consagre, por supuesto, la Comisión 6, si va a ser parte de la Defensoría del Pueblo, va a ser una defensoría aparte de la Defensoría del Pueblo, junto con la red penitenciaria, pero también con los hogares, o como queramos llamar, Exename, Mejor Niñez, etcétera, y con los colegios. Nosotros creemos que tiene que haber un sistema universal de garantías de derechos de niñas, niñas y adolescentes, y donde confluirían finalmente todas las instituciones que tienen a cargo la protección y la promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Con respecto al tema de la participación y el derecho a ser oído, para nosotros esto también es súper importante, tomando en consideración de que hoy día, por ejemplo, el sufragio es solamente hasta desde los 18 años. Nosotros creemos que tiene que ser desde los 16, pero antes de eso tiene que haber una responsabilidad del Estado y de las instituciones de poder fomentar la participación de niños, niñas y adolescentes, no solamente en lo que es la orientación de sus derechos, sino que también la participación a nivel de las decisiones políticas que vamos tomando como país a propósito de los derechos de ellos, pero también lo que lo involucra a ellos en el presente y en el futuro. Entendemos que siempre, por ejemplo, las grandes movilizaciones nacen desde los adolescentes, y para nosotros es súper importante promover eso desde el sistema educativo, pero también desde todas las instituciones que puedan ir orientando los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y creo que no se me queda nada. Sí. Muchas gracias, Valentina. Le damos un aplauso desde la comisión. Muy interesante, además, vienen hartos artículos. Entendemos que el tiempo a veces hace escaso, pero es lo que tenemos. Vamos a darnos entonces el momento de preguntas. Les pido que si son varios, podamos ser sucintos en nuestras preguntas, por favor. Luciano.
Gracias por la exposición. Quiero volver a hacer el mismo punto de la norma expuesta anteriormente, porque aquí el tema es otra vez que el niño tiene unos derechos que yo creo que todos los padres se los reconocemos. El tema es que tienden estas normas a poner al Estado como un actor principal respecto de los padres, porque el asunto es quién puede velar mejor por reconocer esa evolución de facultades para que el niño vaya progresivamente asumiendo sus libertades personales. Hasta aquí en la historia lo hacen siempre los papás, porque los papás saben mejor que el Estado, que una comunidad, cualquiera sea, y son los que aman a sus hijos. Entonces, yo entiendo que estas normas se hacen porque hay niños que son vulnerados, porque hay niños que son sujetos de violencia, eso es indiscutible. Pero el tema es hacer normas que tienden a consagrar derecho, porque como lo dijo aquí bien la constituyente, son sujetos de protección hoy día, claro, porque se reconoce que los padres lo hacen bien. Pero ahora la idea es hacerlos sujetos de derecho y que cautelaría el Estado. Entonces es un poco una contradicción, porque acá el Estado lo ha hecho a través de entidades como el Sename y lo ha hecho pésimo. Entonces, y recordemos que el Estado son personas que administran durante 4 o 5 años un país y luego cambian las personas. No hay nadie que pueda estar más interesado que los propios padres en velar y usar ese derecho, porque ese es el tema. Los niños deben tener ese derecho, pero ¿quién usa ese derecho hasta que ellos son maduros para poder tener esa privacidad? Por ejemplo, en esta norma uno se preguntaría, bueno, ¿y qué pasa si un papá quiere cautelar el uso del celular de un niño que ve pornografía? Si es un sujeto de derecho, él tendría todo el derecho de decir, no, esta es mi intimidad y nadie se mete. Entonces el Estado empezaría aquí a atentar contra esa libertad que tienen los padres hasta hoy para educar bien a sus hijos en sus propios valores y sus ideas, habiendo una buena intención a la hora de hacer estas normas. Gracias. Muchas gracias, Luciano. Se abre el momento de preguntas. Quedan 2 minutos todavía para quien quiera hacer alguna consulta. Les pido que podamos evitar preguntar después. Yo tengo una consulta y se la he hecho a todos, porque en realidad necesitamos orientación sobre qué aspectos creen ustedes que son los más relevantes. Tenemos muchas normas de niñas y juventud y tenemos que de alguna forma hacer un compendio, y eso es articulación, es conversación. Si tuvieras que elegir 1 o 2 aspectos, vale, de esta norma que es muy bonita, muy larga, muy extensa en detalle, pero si tuvieras que elegir lo central, lo medular, ¿qué es lo que no tendríamos que dejar pasar como comisión de principio en este artículo, 1 o 2 artículos que tengamos sobre este tema? Para que nos puedas orientar. Eso. Te damos entonces 5 minutos para que puedas responder, Valentina. Perdón, que estaba anotando. Sí. Bueno, con respecto a lo que menciona Luciano, yo creo que primero hay que hacer 2 diferencias que son importantes, y es que hay que diferenciar las políticas públicas que son de un gobierno y las políticas públicas que son de Estado, que son 2 cosas completamente distintas. Primero, cuando Chile firma la Convención Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en el año 92, se compromete no solamente a decir que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de protección, sino que también a reconocer sus derechos. Y el concepto de la autonomía progresiva surge precisamente en consonancia con las grandes vulneraciones a los derechos humanos que viven los niños, niñas y adolescentes, independientes de si sus familias tienen las capacidades para poder otorgarles finalmente la orientación con respecto a sus derechos o no. Y quiero hacer un punto súper importante. Hoy día en Chile la red de Sename solamente acoge a 200.000 niños. Y en Chile vive una población de 4,6 millones de niños, niñas y adolescentes. Entonces hay un porcentaje que aún así, siendo vulnerado, no está dentro de las cifras oficiales del Sename, porque no todos los niños vulnerados van al Sename. Entonces es importante entender que aquí el Estado tiene un rol principal con respecto a las garantías de derechos de niñas y adolescentes, sobre todo cuando las familias no tienen las facultades, ya sean económicas, ya sean sociales, ya sean de herramientas generales para poder orientar a los niños, niñas y adolescentes. Y a mí me llama mucho la atención cuando se habla de que los padres lo han hecho bien. Bueno, yo conozco padres que dicen que sus hijos son sus hijos hasta los 18.
Y los hijos no somos propiedad de los papás hasta los 18, tenemos facultades para poder comenzar a tomar nuestras decisiones a medida que vamos creciendo. Y creo que también hago un punto súper importante ahí, porque yo recuerdo que cuando estaba en el liceo tenía compañeras que querían ir a un artístico, pero los papás querían que ella fuera abogada, y bueno, se iba al colegio y tenía que estudiar lo que los papás le decían, y ella no podía tomar ninguna decisión porque los papás obligaban a estudiar una carrera, a estudiar algo que ella no quería estudiar. Entonces, al final la autonomía progresiva sirve para casos que son tan particulares, pero que tienen que ver finalmente con el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, y por eso el Estado finalmente es el que tiene que dar las herramientas cuando las familias no tienen las herramientas aptas para respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes consagrados, como dije, en el convenio internacional que Chile suscribe en el año 92. Y con respecto a la pregunta que hace la Lore, bueno, para nosotros en verdad todos los aspectos de la propuesta son importantes. Entendemos que la niñez y la adolescencia es uno de los grupos que ha sido históricamente excluidos por el Estado de Chile. De a poquito se han ido tomando ciertas medidas que hasta el día de hoy lamentablemente no son suficientes, pero creo que en ese sentido es importante que nosotros estemos a la altura de entender también y de poder escuchar qué es para la niñez y la adolescencia lo más importante. Nosotros esta norma la construimos con distintos cabildos de niños y adolescentes, donde en su mayoría nos planteaban primero el fin al cename, que creo que es una de las cosas que a los niños, niñas y adolescentes, la verdad, si bien no lo demuestran quizá como un adulto, pero sí para ellos es muy importante esa empatía que sienten por los niños que han sido vulnerados en sus derechos en el Sistema Nacional de Protección, que al final no protege. Por eso proponemos el Sistema Nacional de Garantías, Promoción, Prevención y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que se consagra finalmente en esta gran complicidad de instituciones que finalmente lo permitirían. Y también creemos que es importante entender el interés superior, que creo que es una de las cosas particulares que hoy día la legislación chilena no ha respetado desde el inicio, y por supuesto la participación de niñez y adolescencias, que creo que es súper importante para poder tener esa opinión, no de nosotros los adultos, sino de los niños que están empezando a crecer y que por supuesto tienen una opinión súper clara con respecto al Chile que ellos sueñan finalmente para el futuro. Por eso para nosotros la participación es uno de los puntos más importantes de la propuesta. Bien, muchas gracias, Valentina. Te despedimos con un aplauso también de la subcomisión 2. Muchas gracias por el tema y por la propuesta. Sole, tenemos más. Estamos chequeando porque se supone que teníamos todo esto listo y preguntamos a Cecilia si es posible que pueda presentar la norma 413-4, Ceci. Sí. Maravilloso, porque después vendría Mario con la 689-4. ¿Te parece, Mario? Estás muteado, compañero. Sigues muteado. Disculpa, ¿no es la titularidad? ¿Es la titularidad de los...? Sí, la 689-4, exactamente. Vendría después de Cecilia, te aviso para que te prepares. Vale. Muchas gracias. Bien, entonces agradeciendo a Vale por su presentación, seguimos con el tema de la infancia relacionado ahora con las familias y le damos el pase a Sole que pueda introducir la norma de Cecilia Uvilla y otros. Bueno, nos corresponde entonces ahora revisar el boletín 413-4 sobre derecho preferente de la familia de las y los convencionales Paulina Veloso, María Cecilia Villa, Harry Hergerson, Claudia Castro, Ruth Hurtado, Teresa Marinovich, Yoconda Navarrete, Ruggero Cosi, Rodrigo Logan, Ricardo Newman, Raúl Celis, Catherine Montalegre, Rocío Cantuarias, Pablo Tolosa y Jorge Arancibia. Señora Cecilia, tiene 4 minutos para poder exponer la norma para que luego los convencionales y las señoras convencionales puedan hacerle preguntas. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha muy bien. Se escucha muy bien, Cecilia. Sí, yo en realidad la norma que me corresponde presentar es una norma muy breve y de alguna forma espero que también dé respuesta a lo que ha planteado mi colega de pacto, ¿no es cierto?, Luciano. Hoy día no estamos abocando a estas 5 normas que tienen que ver con la niñez y la adolescencia,
Y yo lo que necesito es partir diciendo, ¿no es cierto?, que esta propuesta de norma constitucional busca proteger a la infancia y a la inocencia de los niños y adolescentes. Hoy estos derechos no tienen una regulación en particular en nuestra constitución política y al respecto se ha hecho cargo el derecho internacional. En la mirada de los derechos humanos ha señalado que los niños, por su vulnerabilidad, requieren una especial protección. Así, en la Declaración de los Derechos del Niño del año 90 señala en su preámbulo que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después de su nacimiento. Este especial deber de protección también ha sido consagrado por la Declaración de Ginebra del año 1924 sobre los derechos del niño, la Declaración de los Derechos del Niño del año 59, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, entre muchos otros. Históricamente y a lo largo del mundo, el Estado ha perturbado la inocencia de los niños a través de ejercer competencias que no les son propias y a través de una despreocupación y abandono de los niños, habiendo ejemplos como pasa con el trabajo infantil. Eso no solamente forma parte del pasado, sino que también hoy día hay países en que el Estado se ha inmiscuido a tal punto en la educación de los niños que ha llegado a condenar a padres por negarse a sus hijos a recibir una determinada visión de la sexualidad. Ahora bien, más derechos requiere correlativamente tener mayores deberes de cuidado de esos derechos. Así, cuando la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que el niño tiene derecho a cuidados y asistencia especiales, no solo nos recuerda los derechos de los niños, sino también los deberes de cuidado y asistencia para con ellos. Un aspecto fundamental de la defensa de la infancia es permitir a la familia educar y cuidar a los hijos. Nuestro sector político ha sido muy insistente en esa mirada y en esa visión de que sea la familia la que tiene la obligación primaria de educar y cuidar a sus hijos. La Convención de los Derechos del Niño señala también en su preámbulo que la familia es el grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros y en particular de los niños, agregando que el niño, para su pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Vemos en esta iniciativa como la oportunidad de buscar incansablemente las mejores formas para resguardar los derechos de los niños, que siempre son nuestro presente, nuestro ahora. Estamos muy acostumbrados a hablar que los niños son el futuro, pero en realidad son nuestro presente y nuestro ahora, como dice la poetisa Gabriela Mistral. La propuesta de norma nuestra es muy sucinta, muy breve. Dice que el derecho de los niños y adolescentes a una infancia e inocencia protegida. El Estado resguardará el rol preferente de la familia para la consecución de dicho fin y solo podrá intervenir en determinados casos calificados por la ley en que la familia se vea impedida de ejercer esa función. Bajo ninguna circunstancia la ley podrá negar e imponer condiciones que impidan el libre ejercicio de ese derecho preferente de la familia a proteger la infancia e inocencia de los niños y adolescentes. Los preceptos legales que limiten ese derecho no podrán afectarlo en su esencia. Eso es la norma. Tiempo. Las consultas que ustedes me quieran formular. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Te damos un aplauso por tu presentación. Muchas gracias. Vamos a abrir entonces el periodo, el tiempo de preguntas. Tenemos 4 minutos. Elisa. Sí, Cecilia, dado que el concepto de inocencia es tan amplio y tiene mirada de diferentes perspectivas, una de ellas también es una perspectiva cristiana que es libre de pecado y todo, me gustaría saber desde qué perspectiva está abordando el tema de la inocencia para proteger al niño su inocencia. Gracias. Muchas gracias, Elisa. ¿Se abre la palabra para alguna consulta? Yo también tengo una consulta, Ceci. Cuando uno lee la propuesta que ustedes nos entregan,
se habla más que en los derechos de los niños, el derecho a la familia. Entonces, ¿cómo hacemos para que este articulado reconozca y ponga en el centro a los niños y a las niñas y a los adolescentes en sus derechos, más allá del derecho de los padres a educar? Que yo en otra presentación lo dije, a veces se confunde educar con criar, no fue muy bien entendido esa diferencia, pero la educación formal se da a través de un sistema educativo que libremente los padres eligen, las familias, pero otra cosa es la crianza interior en cada familia, ya sea padre, madre, abuelas, tías, quienes estén a cargo del cuidado de esos niños y niñas. Entonces, ¿cómo crees tú que cómo ponemos en el centro de los derechos de los niños si en primer lugar le damos los derechos a la familia más que a los niños? ¿Qué derechos ustedes están dispuestos como a plantear también? Porque evidentemente aquí hay una mirada distinta, pero busquemos el consenso, Ceci. ¿Cuáles son los derechos de los niños que tendríamos que entonces consagrar? Porque aquí se habla más que nada de las familias. Luciano, finalmente. Sí, agradecer el esfuerzo de Cecilia y cómo plantea una visión que es parte, yo creo, de gran sectores del mundo de los padres de nuestro país. Y yo quería preguntarte de qué manera se puede hacer un articulado o dejarlo lo más cerradito posible, querida Cecilia, para que justamente se entienda que el niño no es solo, porque parece que ese es el tema aquí. El niño nunca ha sido solo. No hay una contradicción de cuando se habla de los derechos de la familia, porque el niño es niño, crece y desarrolla su autonomía cuando está dentro del seno familiar. Entonces, cuando necesitamos realmente que el niño sea atendido y protegido por el Estado, es cuando esa familia no funciona. Entonces, ¿cómo poder hacer un articulado que permita que todos los constituyentes nosotros podamos entender que es imposible que haya colisión entre el niño y su familia? El niño no es solo, el niño es en su familia y el Estado debe entrar, según los tratados internacionales que tú mostraste, cuando hay ausencia de esa familia, pero no por eso castigar a toda la familia y darle una autonomía que no tiene sentido, que es ilógico y completamente novedoso, por usar una palabra, en esta etapa de la sociedad chilena. Gracias, Cecilia. Muchas gracias, Luciano. Ceci, te damos los minutos para responder. Yo voy a partir respondiéndole primero a Luciano, o sea, en la medida, ¿no es cierto?, de que se consagre una norma constitucional que trate a los niños y la adolescencia, la infancia, ya la norma constitucional es justamente un avance. Y lo otro, que el niño, no existe niño sin familia, que la familia en la práctica no exista o esté fallando, es ahí donde viene justamente el rol del Estado, y es ahí donde quizás podemos ver los sistemas, puede estar fallando, no está fallando, pero partimos de la base de que el niño en general nace en una familia, sea esta unipersonal, sea como quiera la familia o la familia, pero el niño, sobre todo en la primera infancia, lo que requiere es esa protección de la familia, que es la que tiene que guiar, la que tiene que formar. Yo creo que son absolutamente unidos, no podemos separar al niño, sobre todo en la etapa del niño, de la familia. Eso primero. Y contestándole a Elisa, yo siento que esto es un tema absolutamente integral, o sea, yo no me refiero, la norma constitucional propuesta no se refiere a la mirada solamente cristiana, sino que en definitiva tiene que ver, ¿no es cierto?, en el lugar absolutamente amplio y masivo de lo que le corresponde en general, tanto a las distintas instituciones, a las personas, a la familia, para guiar a sus niños. O sea, yo no lo veo solamente lo que ustedes mismos hablan, ¿no es cierto?, los indígenas del buen vivir, como visión, bueno, yo creo que está absolutamente, no solamente permitida, sino que es absolutamente necesaria respecto, ¿no es cierto?, de niños que tienen ascendencia indígena, y de un niño cristiano también el derecho, ¿no es cierto?, de los padres para guiarlos y formarlos en esos valores. Llegado el momento, el niño, ya cuando sea adolescente, va a tener, ¿no es cierto?, la libertad de tomar su propio camino. Pero aquí yo creo que dos cosas importantes. Primero es justamente el tema de la libertad. No olvidarnos de que la familia normalmente está compuesta por padres o madres, o como quiera llamarse, que son los que tienen el rol primario, ¿no es cierto?, de guiar a los niños. Me falta algo.
había una pregunta que no la anoté yo. ¿Qué me faltó contestar? Sí, Ceci, mira, hay dos preguntas más. Me parece que Beatriz y yo, la Yovi. Les pido, compañeros, que sean muy breves en sus preguntas porque estamos en el tiempo justo. Y yo te había preguntado, Cecilia, qué derechos de los niños y niñas y adolescentes estarían dispuestos así a consagrar, porque la norma de ustedes consagra el derecho de la familia más que de los niños. Y Beatriz y Yovi te van a hacer dos preguntas más y con eso cerraríamos y te damos un periodo de cierre, Ceci. Vea. Sí, yo más que una pregunta, Loreto y Cecilia también, es como para abrir un poquito el debate en la comisión, porque creo que justamente lo que hacemos acá es una discusión, no dar certezas personales de cómo son las cosas. Y esto con mucho buena onda para Luciano, digamos. Acá no hay verdades sobre ciertas cosas, nosotros venimos a discutir ciertas cuestiones porque tenemos posiciones distintas. Esa es la invitación, ¿no? A discutir y no entregar verdades como si fueran las únicas. Porque justamente creo que la pregunta de Loreto tiene un significado bien profundo a propósito de lo que escuchamos acá como exposición de la Defensoría de la Niñez. Hoy día la Defensoría de la Niñez nos pide algo y se lo pidió a la Comisión, y esto no porque se le ocurra a la Defensoría de la Niñez o porque de repente alguien se pegó en la cabeza y se le ocurrió. Esto es porque en el mundo hay una intención de hablar de los derechos de los niños, y esto no va en contraposición con la familia, que no se entienda en ese sentido. Pero los niños, niñas y adolescentes son más que solo la familia a la que pertenecen, sino que son sujetos y sujetas de derecho. Esa es la mirada que se propone. Lo que nos proponía la Defensoría de la Niñez es restarnos de esta mirada adultocéntrica para ver las cosas. Y eso no es restarle la integralidad de la familia, es una forma de integrar la opinión de niños, niñas, adolescentes y entenderlos como sujetos y sujetas y no como parte de un todo. Y creo que eso es importante para mirar de una manera distinta a quienes componen el país. Solamente quería agregar esa reflexión. Gracias. Gracias, Bea. Y finalmente, Yovi, les pido un poder de síntesis, por favor. Sí. No, sí, muy breve. Bueno, gracias, Cecilia, por la presentación. Yo tengo una duda que es, veo un vacío y no sé cómo lo llenas tú conceptualmente, que justamente lo que le has respondido a las otras preguntas es la idea de, has repetido muchas veces que los niños tienen una familia y que se generan, o sea, y que se crían en el núcleo de la familia, pero hay niños que no tienen familia, porque están bajo la tutela del Estado. Entonces, si la garantía está en las familias, ¿qué pasa con aquellos niños y niñas que no tienen familia? ¿Qué pasa con sus derechos? Si esos derechos son traspasados a la tutela del Estado, cuando el Estado no va a ser en ningún caso ni técnicamente la familia. Entonces me hago la pregunta de qué pasa con esos niños y niñas, en este caso, por ejemplo, los del Senam. Gracias. Muchas gracias, Yovi. Te damos 2 minutitos finalmente, Ceci, para que puedas hacer una última reflexión. Gracias. Yo ahí es lo que, según yo, no debiera existir el Sename. O sea, creo que, y se da mucho y es un tema controvertido, ¿no es cierto?, con el famoso derecho a la adopción, que hoy día también está limitado y también centrado a una familia pues compuesta por un hombre y una mujer, y yo en eso tengo una visión, yo personalmente tengo una visión bastante más amplia, y ojalá no existieran los niños institucionalizados. Pero yo también veo primero la ventaja de primero consagrar el derecho, ¿no es cierto?, los derechos, y si nosotros como sector pensamos, ¿no es cierto?, que ya el niño que está por nacer es un sujeto de derecho, lógicamente un niño también es un sujeto de derecho, pero inserto siempre dentro de una familia y con la responsabilidad que la familia tiene, ¿no es cierto?, de conducirlo, guiarlo dentro de su propia autonomía. O sea, ustedes hablaban, esto efectivamente es progresivo, ¿no es cierto? Si en esto tenemos que concordarlo absolutamente, que esto son instancias absolutamente progresivas, pero no podemos, como habremos sido como principio, consagrarlo constitucionalmente, colocar al niño y al adolescente independientemente de la familia. Nosotros aquí estamos regulando más los temas estatales y públicos, que en definitiva tienen que ver
con el reenvío de la norma constitucional que después tiene que dar a la política pública o a la norma, a la ley. Pero como norma constitucional para nosotros es fundamental, ¿no es cierto?, que quede consagrado este derecho, ¿no es cierto?, de los niños y adolescentes, el derecho a estar protegidos, ¿no es cierto?, y a su inocencia y a su niñez, y que el Estado, lógicamente, se reconoce, ¿no es cierto?, que muchas veces no ha estado acorde a las necesidades de esos niños y a los requerimientos, pero en definitiva es un tema de política pública. Muchas gracias, María Cecilia. Te damos un aplauso. Luciano, se nos acabó el tiempo. Tú ya lo Fui siento. interpelado con nombre y apellido. Tú estás pidiendo un minuto de réplica. Sí, está bien. Te damos tu minuto. Sí, y con el mejor de los ánimos, solo decir lo siguiente, que los puntos de vista que tienen los seres humanos implican muchas veces ideas acerca de la verdad. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que estos puntos de vista respecto de que esta nueva visión, y que es legítima porque otro punto de verdad que está surgiendo hoy día, que es novedoso en el mundo, de que los niños son sujetos de derecho, es algo que es bienvenido por nosotros los padres, pero esto nunca puede colisionar con el hecho de que ¿quién va a usar ese derecho? ¿Lo va a usar el Estado? Y aquí se ha dicho muchas veces, se ha hablado bastante del Estado, en detrito de los padres. Entonces lo que yo digo es, simplemente desde este punto de vista, desde esta verdad, desde otra vereda, de que ese es un tema que no puede entrar en colisión. Es solamente eso. Gracias. Muchas gracias, Luciano. Muchas gracias, Cecilia. Te damos un aplauso fraterno desde acá. Gracias por tu presentación. Vamos a continuar entonces con la siguiente norma, que originalmente le iba a presentar Mario, pero ahora están nuestros compañeros Damaris y Matías, así que le vamos a hacer la palabra a ellos. Sole, tú le das el pase y le das los tiempos también para su presentación. Buenas tardes. Entonces ahora nos corresponde revisar la iniciativa 689-4 sobre titularidad de derechos de niñas, niños y adolescentes de las y los convencionales Mario Vargas, Matías Orellana, Damaris Abarca, Gaspar Domínguez, Maximiliano Hurtado, Felipe Arboe, César Valenzuela, Aurora Delgado, 689, Roberto Celedón, Ramona Reyes, Luis Barceló, Mariela Cerey, Adriana Cancino, Yarela Gómez, Andrés Cruz, Jennifer Mella, Patricio Fernández y Trinidad Castillo. Les corresponde a los expositores usar el uso de su palabra en un máximo de 4 minutos para que después los señores convencionales pregunten en un máximo de 4 minutos. Muchas gracias. Bueno, lo primero es señalar que agradecer la instancia de poder participar y poder exponer. Sin duda nosotros partimos bajo la lógica de que creemos que hay un problema respecto a la niñez en Chile, respecto a los adolescentes, y precisamente tiene que ver con la titularidad de derecho. Nosotros partimos diciendo que, según nuestro ordenamiento jurídico, los niños y adolescentes no son titulares de derecho. Tenemos ejemplos concretos. Lo que pasa en temas de tribunales de familia, cuando eventualmente son temas que se resuelven directamente sobre el futuro de los niños, ellos no son consultados, lo que ha sido consagrado en el derecho internacional como el derecho a ser escuchados. Sin duda también, por ejemplo, derechos laborales que tienen que ver con la educación inicial, el derecho a la cuna, que muchas veces es reconocido como un derecho preferente respecto de los padres o respecto específicamente de las madres trabajadoras, y no como un derecho de los niños y adolescentes, que no implica universalidad respecto de protección de hechos tan básicos como la educación y el cuidado de los niños. Debemos recordar que Chile en 1990 suscribió la Convención de los Derechos del Niño y no hemos tenido un gran avance respecto de cómo se ha ido suscitando esta materia. Hoy siguen ausentes en nuestro ordenamiento jurídico y así lo ha recogido, por ejemplo, el Tribunal Constitucional en el año 2021, cuando efectivamente en un fallo declaró inconstitucional el derecho a la educación laica y no sexista respecto, porque decía que afectaba al derecho de los padres a poder educarlo. Nosotros con esta norma hemos hecho un cambio de paradigma. Creemos que el desarrollo esencial sin duda se da en espacio de familia de los niños, pero ya no hablamos del derecho de las familias preferentes, sino que hablamos de una responsabilidad preferente de los padres respecto a la educación, un principio que ha sido consagrado internacionalmente. Esto es una de las formas probablemente las cosas más innovadoras que recoge esta norma. Sin duda también cómo el Estado tiene el deber prioritario de responder y hacerse cargo frente a los abusos, negligencias, por ejemplo, que sufren los niños, y sin duda establecer acciones de autocuidado y protección. La norma de mayor jerarquía tiene que reconocer la titularidad y sin duda que eso es compatible con el rol de las familias que tienen el contexto de cómo se desarrollan los niños. Bien.
Buenas tardes a todas, gracias por este espacio. En junio del año 2021, el Observatorio para la Confianza entregó resultados realmente alarmantes en su informe sobre muertos bajo custodias. En 15 años se cifraron 1.838 decesos, de los cuales 1.188, un 64.6%, corresponde a menores de edad. Un 73% de los niños, niñas y adolescentes que murieron lo hicieron bajo custodia del Estado, encontrándose en programas de protección. ¿Por qué? Esa es la pregunta que nosotras y nosotros nos hacemos y llamamos obviamente a cambiar el paradigma, que no sean objetos sino sujetos de derecho. Historias como la de Lisette Villa o Daniel Ballesteros son casos que no se pueden volver a repetir. El Estado de Chile debe comprender y consagrar desde sus bases que los niños y niñas son titulares de derecho y consagrar su especial protección. Las muertes ocurridas no son casos aislados, no son solo números que se apilan en una lista con fines estadísticos. Son casos en que el Estado de Chile les ha fallado, no una vez, miles. En que Chile le falló como país a la infancia. Son historias de vulneración grave a los derechos humanos. Eso lo reconoció las Naciones Unidas en su último informe el año 2018. La norma que nosotros venimos a presentar aspira a ser la de mayor jerarquía de nuestro ordenamiento jurídico, porque nosotros y nosotras sí creemos que los niños tienen que ser lo primero. Tiene como pretensión armonizar la normativa de jerarquía legal que hoy día existe en nuestro país, pero al mismo tiempo ser una guía de interpretación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Yo quiero hacer un llamado especial a avanzar en este paradigma, a recoger lo que por ahí escuché, creo que fue la convencional Giovanna Roa. Hay muchos niños que efectivamente tienen esta obligación que nosotros llamamos la obligación preferente porque cuentan con su familia, pero lamentablemente en Chile a los que le hemos fallado han sido a los niños y niñas que no tienen familia o que no tienen una familia adecuada. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Les damos un aplauso. Sí, vaya. Vamos a darles tiempo también a través de las preguntas de que se puedan seguir extendiendo y seremos flexibles también en el cierre que ustedes le puedan dar. Les dimos casi 5 minutos a su exposición, así que hemos tratado de hacer eso. Yo no sé si a Yovi y a Luciano se les quedaron las manos arriba para pedir palabra o si quieren hacer preguntas. Luciano la bajó. Se me quedó arriba. Se le quedó La arriba. bajo. Perfecto. Bien, vamos entonces a abrir el momento de preguntas. Elisa. Hola, muchas gracias por traernos la norma y por esta por los puntos que colocan en la misma norma. Quisiera referirme al tema de la protección contra la violencia a la niñez y no sé cómo se puede abordar porque la norma debiera dar esta posibilidad, como lo hicimos cuando hablamos de los derechos sexuales y reproductivos, había una norma adicional que era educar de manera integral. Porque la violencia que afecta a los niños está desparramada en toda la sociedad, partiendo por la antigua crianza que también se asumieron los padres de golpear a los niños o la letra entra con sangre, todavía se mantiene eso, y sobre todo frente a los niños más pobres, los niños indígenas. Porque no hay una potenciación en términos de educar a la sociedad que a un niño sí se le debe educar con palabras y no con golpes. El tema es todavía más fuerte cuando entra la violencia estatal. Yo me fijo mucho y la violencia patriarcal también, derivada de la marginalidad, ¿no? O sea, cuando todo esto estado de excepción al Guaymapu, los niños están ahí enfrentados siempre viendo los tanques pasar, que es violento, además de los medios de comunicación que hablan en contra de ellos, de los indígenas, y para qué decir lo que pasa con la cuestión del narcotráfico en las poblaciones. Los niños están ahí criándose en espacios de violencia, entonces... Y para qué decir las mentiras que hacen los adultos en las redes sociales, que también son otro espacio de mala educación para los niños. Entonces, es posible... Gracias, Elisa, para que... Gracias. Mario también, gracias. Perdón. Sí, el tema es muy entretenido, pero tenemos que hacer las preguntas, perdón. Tengo que hacer el papel de mala aquí. Mario. Perdón. Ahora sí. Un gusto saludarlo.
esta es una norma que me encanta. La había en algún momento recorrido, pero ahora esperando que Matías no iba a llegar, pero sí llegó, qué bueno que haya llegado. Me había preparado un PPT interesante, me metí en la norma, la quiero mucho esta norma, solamente para nuestra gente que lo está viendo. Aquí hay un concepto, Matías, y que tiene que ver con titularidad de derechos, ¿ya? Y en relación a eso me gustaría que lo especifique un poco más y me dé un ejemplo, ¿ya? Porque siempre hablamos sujeto de derecho, pero aquí estamos hablando de titulares de derecho, ¿ya? Entonces un concepto quizás nuevo, que quizás nosotros no lo hemos manejado aún todavía, pero también en las casas para que lo puedan comprender. Así que en relación a esto, mi pregunta es que me especifique un poco más qué es la titularidad de derecho y dame un ejemplo, ¿ya? Hay un ejemplo ahí, sobre todo con las salas cunas. Muchas gracias, Mario. Luciano. Sí, muchas gracias a la convencional Damaris. Mira, a mí me gusta mucho cómo lo plantea, porque aquí hace mención de algunas cuestiones que son re importantes y te quiero hacer una pregunta al respecto. Primero, que el niño es primero, sin duda, eso está clarísimo, ¿verdad? Pero segundo, también plantea, por lo que entendí, que ese derecho que está tutelado por sus padres en el desarrollo de su autonomía progresiva, tiende a dar paso a una protección a aquellos que están realmente vulnerados, que es el centro de lo que persigue la norma, y me parece bien. Entonces la pregunta es cómo se activa ese derecho cuando un niño es vulnerado, sin sacarlo a todos aquellos que están en una protección casi, bueno, nada es perfecto, pero casi ideal, en el seno de familias que son responsables. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo lograr tener amarradito en una norma esto que empieza a verse ya como bastante de sentido común, para mí por lo menos? Gracias. Muchas gracias, Luciano. Finalmente yo quiero hacer una pregunta súper corta, que me encantó cómo cambian el tema de los derechos preferentes de los padres para educar a sus hijos, que es como, lo hemos escuchado muchas veces, y ustedes hablan de la responsabilidad preferente. Entonces, ¿de dónde viene? Si tienen algún asidero internacional, ¿se les ocurrió de dónde? Porque, como lo decía Mati, es como un cambio de paradigma y es como decir, bueno, la familia no es que la familia tenga el derecho a educar, sino que tiene la responsabilidad de hacerlo. Por lo tanto, aquí, si nosotros logramos como generar ese acuerdo, yo creo que destrabaría un montón esta misma discusión que estamos teniendo con Luciano. Eso, compañeros. Gracias. Bueno, primero, son varias preguntas, vamos a tratar de responder en el tiempo que tengamos. Decir, Luciano, que somos dos los expositores, Matías Orellana y Damaris Abarca, por lo tanto entiendo que eventualmente vamos a poder responder cualquiera de las dos preguntas. Eso es lo primero. Segundo, respecto a las preguntas en sí mismas, yo quiero mencionar lo siguiente. Nosotros tenemos una encuesta del Ministerio de Desarrollo Social que dice que el 62,5% de los padres aplican mecanismos violentos para educar a sus hijos. Eso eventualmente el Estado tiene que hacerse cargo de una u otra forma, incluso como lo que tiene que ver con el tema educar efectivamente incluso a los padres. Nosotros reconocemos el concepto de familias, creemos que es importante que los niños es probablemente el espacio esencial en el cual se desenvuelve, pero no podemos dejar al Estado que no deba estar presente respecto a la educación misma. Ahí hago mención y conecto con la pregunta de Loreto, en el cual ella decía precisamente es importante cómo cambiamos el paradigma de un derecho de las familias respecto de sus hijos, casi como eventualmente no si fueran un sujeto, sino que casi como un bien, sino respecto a una responsabilidad. Y la titularidad, precisamente que sean titulares de derecho, los reconoce como sujetos y como tales. Mario me pedía un ejemplo y yo efectivamente cuando hablamos, por ejemplo, del derecho de salacunas, solo se ha dado en el contexto de derechos de madres trabajadoras. El derecho a salacuna, si reconociéramos como un derecho respecto de lo cual los niños son titulares, debería aplicar a una universalidad de niños, lo que sin duda daría, por ejemplo, un gran avance respecto de su etapa inicial de educación. Algo que es una mirada distinta que el Estado no se ha hecho cargo. Y quiero con esto responder un poco para también darle la palabra a Damaris, relativo a... Nosotros entendemos que las familias es una parte esencial. Se ha colocado la pantalla en azul, entiendo que no es parte de un atentado. Espéranos un poco, Matías, para cerciorarnos que estén todos escuchando.
Nosotros entendemos que las familias son parte importante, pero también debemos entender con un sentido de realidad. Las normas, no todos los niños tienen la suerte, por decirlo de alguna forma, de vivir con sus familias, algunos están privados de su situación familiar, y en el inciso segundo de nuestra norma hemos incorporado que será el Estado el que tiene el deber de dar protección y asistencia respecto de esos niños que se encuentren privados de su situación de familia, precisamente por un principio de realidad de la circunstancia. Así que, bueno, Damaris, ¿para qué? Para complementar, Matías hizo alusión, ¿cierto?, a los informes que tenemos. También la UNICEF lo ha dicho, más del 70% de los niños recibe algún tipo de violencia y tiene mucho de esta norma va de la mano con otro tipo de normas que hemos aprobado en distintas comisiones. Por ejemplo, Elisa hablaba de la educación sexual. Nosotras, enhorabuena, ya aprobamos una iniciativa que consagra una educación sexual integral. Aquí mismo en esta comisión de principios se reconoció las diversas formas de familias y por lo tanto es mucho más allá de un tipo de familia o de una familia con lazos sanguíneos, ¿no? De hecho, y aquí hacerle honor a todas las organizaciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes, fundaciones, instituciones de todo tipo, que se reconocen como la familia de los niños que viven en hogares de menores o que conviven día a día con sus necesidades. Y por lo tanto yo creo que lo más importante es entender que cuando los niños los reconocemos como titulares de derechos son ellos, los que tienen, por ejemplo, y Matías lo dijo al comienzo, el derecho a ser oído. Los niños y adolescentes tienen el derecho a participar de la vida política, por ejemplo. Y lo que está pasando, lo que hemos visto en los últimos días, de que un niño sale a manifestarse o a exigir o a participar de la vida política, recibe represión hoy día. Y por lo tanto creo que accionan como accionan, bueno, los tribunales de justicia sabrán obrar y por esto estamos muy felices de que hoy día por fin sea tan normal hablar de los niños y niñas como sujetos de derecho. Sí. Solo para esto terminar, agregar que esto fue construido con organizaciones que llevan años trabajando temas de derechos del niño. Esto fue parte, recogimos principios internacionales que se están discutiendo en doctrina, en distintos encuentros, en los derechos de la Convención del Niño, y la responsabilidad preferente es parte de lo que recogimos precisamente que está trabajándose en derecho internacional. Por lo tanto, no solo es un principio, un factor en el cual estemos probablemente improvisando, sino que es parte de lo que el derecho internacional nos está diciendo que tenemos que hacer y construir dentro de la legislación. Muy bien, muchas gracias, compañeros. Los despedimos con un aplauso también por esta norma. Muchas gracias. Y los despedimos, que les vaya bien ahí en su trabajo. Van a seguir trabajando en derechos fundamentales. Bien, Sole, estaríamos casi listos. Se ha presentado la mayoría de las normas que teníamos para la tarde. Valentina, Cecilia, bueno, ahora Damaris y Matías, Ingrid, y solo nos faltaría nuestra compañera Lisette Vergara. Les propongo, estimados, que hagamos un pequeño receso hasta las 5:30 y entonces intentamos contactar con Lisette y con eso tendríamos nuestra tarde de audiencias sobre niñez y juventud lista. Así que vamos a hacer un corto receso y nos encontramos a las 5:30, por favor. Muchas gracias. Bien, entonces a quienes nos acompañan, nuestros compañeros que están por Zoom, le voy a dar el pase a Sole para que nos guíe en la última norma que vamos a exponer hoy. Sole. Corresponde entonces revisar el boletín 775-4 sobre matrimonio igualitario de las y los convencionales Loreto Vallejos, Bárbara Sepúlveda, Alondra Carrillo, Ingrid Villena, Ramona Reyes, Constanza Schoenstatt, Tami Pulstinsky, Aurora Delgado, Jennifer Mella, Yanis Meneses, Valentina Miranda, Patricia Politzer, Francisca Arauna, Vanessa Hope y Yarela Gómez. Entonces, Lore, nos expones durante 3-4 minutos y de ahí ronda de preguntas. ¿En el comparado en qué tema estaría? Porque la estoy tratando de buscar, para que también decirle a los compañeros. Déjame buscar y te comento. Es la 775-4.
acá la encontré yo, está en el apartado de familia y grupos intermedios. Ahí me va a tomar el tiempo la Sole. Este es un artículo sencillo, viene presentada desde la colectiva feminista. Es un artículo único y tiene relación con el derecho a todas las personas de contraer matrimonio o convivencia civil. Es una demanda igual histórica el tema de cómo avanzamos en términos de garantizar plenos derechos a todas las personas a ejercer libremente algo tan sencillo como poder casarse. Ya sabemos que existe el matrimonio igualitario, esta norma seguramente fue pensada previo a esta ley. Sin embargo, sabemos que la garantía constitucional sustenta también los tipos de familias. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una norma de familias donde se reconoce la diversidad de familias y además tenemos un pequeño artículo, puede ser incluso un inciso que se ponga en esa misma norma, en relación a la convivencia y el matrimonio, también robustece la inclusión de las personas de las disidencias sexogenéricas. Entonces, nos parece muy relevante tener esta norma a la vista, tener esta discusión también en nuestros colectivos para ver si es necesario y qué tipo de alcances debe tener el tema de la consagración como un derecho a contraer matrimonio. El artículo dice lo siguiente: todas las personas mayores de edad son libres de contraer matrimonio o convivencia civil, vínculos que se basarán únicamente en el consentimiento mutuo de ambas personas y se mantendrán mediante la cooperación mutua con la igualdad de derechos entre cónyuges o convivientes según corresponda. Ninguno de estos vínculos será indisoluble. Yo cuando me acuerdo que estuvimos conversando sobre esta norma, parece un poco como el de los años 80, tener que garantizar, por ejemplo, el derecho al divorcio y el derecho a poder elegir con quién uno se case o con quién uno mantenga una convivencia civil. Sin embargo, ha sido una lucha de tanto tiempo que no podemos dar por sentado que esto va a estar sí o sí en las legislaciones futuras. La pregunta de fondo es si lo consideramos o no un derecho fundamental. ¿Es un derecho fundamental que las personas tengan la libertad de decidir con quién se casan o tienen una convivencia civil? Puede ser que para algunos no sea tan importante, pero por mucho tiempo el vínculo del matrimonio se trató desde una misma perspectiva moral y lamentablemente por mucho tiempo indisoluble, o sea, para siempre, sin importar si las personas querían o no mantener ese vínculo. Y eso también abre el debate, creo yo, y con esto quiero terminar, para ver si alguno quiere comentar más que hacer preguntas tal vez, de si la ley que hoy día existe sobre matrimonio, sobre los regímenes con los que uno se casa, son o no, pueden o no ser miradas otra vez. Por ejemplo, el matrimonio hoy día tiene ciertas características a través de distintos regímenes de convivencia. Si nosotras planteamos que existe una nueva manera de mantener un vínculo, podría permear en la legislación, por ejemplo, esta sociedad conyugal, por ejemplo, o la separación de bienes. ¿Eso podría permear también la legislación en, no sé, 10, 20 años más? No podemos dar por sentado, solo por el hecho de tener matrimonio igualitario, que este derecho va a existir en el futuro. No sabemos si más adelante puede existir una norma, una ley que lo eche por tierra, un gobierno que genere a lo mejor una animadversión frente al matrimonio igualitario. Entonces, es una discusión que yo creo que es pertinente, es necesaria y que abre la discusión a, por ejemplo, si la sociedad está pensando en una nueva manera de concebir el matrimonio ya establecido a través de nuevas maneras de convivencia. Por ejemplo, vuelvo a insistir, hoy día cuando uno se va a casar tiene que elegir si va a ser a través de la sociedad conyugal, en donde las mujeres terminamos perdiendo muchos de nuestros derechos, o si vamos a tener un régimen de separación de bienes, o me parece que hay dos más, pero eso también a lo mejor puede ser revisado. Y en la convivencia civil, que también está consagrada hoy día, también puede ser modificado en el futuro. Si nosotros le damos rango constitucional a este derecho, le damos tranquilidad a todas las familias que se están formando hoy,
para saber que hacia el futuro van a poder a lo mejor adoptar hijos, van a poder a lo mejor entrar en otras materias como de bienes comunes y esas discusiones que creo yo estamos recién dando como sociedad. Desde la colectiva feminista se levantó esta norma y creemos que es importante considerarla. Ya veremos si va acá o en el apartado de familias. Y eso, la verdad es que nos interesa mucho conocer qué piensan ustedes también sobre este tema. Muchas gracias. Bueno, vamos a pedir a ver si hay alguien que quiera hacer alguna consulta o algún comentario sobre ¿dejamos o no matrimonio de rango constitucional? ¿Qué opinan? Vea. Sí, perdón. Sí, yo tengo como esa misma reflexión que lo planteabas tú, Loreto. Bueno, primero que ya hay ley de matrimonio igualitario, entonces de repente entiendo que puede haber quedado como... Se puede haber, claro, la iniciativa haber salido antes que la ley. Pero también como la reflexión más de fondo, si corresponde constitucionalizarlo o no, para mí parecer no, ¿cachai? Eso es una primera reflexión. Y iba a ser otra y ahora se me escapó. Que respecto a algo que tú me señalabas, que me quedo dando vuelta, respecto a lo mismo, pero ya vendrá a mí. Pero una primera era esa, que no sé si corresponde constitucionalizarlo. Y que ya es uno de los temas que está instalado y ya aprobado por ley en Chile. Y eso, un poco también como mirando que creo que este bloque de derechos fundamentales creo que nos muestra un montón de cosas también, que es como una intención de constitucionalizar muchas cosas. O sea, y yo la entiendo de parte de la gente, de sentir como que la Constitución es su última oportunidad de que algo pase. Lo que no es tan así, no necesariamente lo que una Constitución diga algo quiere decir que esto sea totalmente obligatorio. O sea, el papel aguanta mucho, lo sabemos de la Constitución que existe. Esto tiene que ser un entramado de cosas para que las cosas pasen, ¿no? Hemos ido aprendiendo cuestiones con eso. Y creo que lo que estamos viendo como propuestas de derechos fundamentales en estas 93 normas que nos llegaron, tiene también mucho que ver con eso, con que están llegando muchas intenciones, y yo creo que vamos a tener que mirar con harta dedicación lo que se propone respecto a qué queda realmente la Constitución y qué corresponde a que sea una ley o que se trate en otros lugares. Sí, muchas gracias. Sí, la verdad es que yo también creo lo mismo. De hecho, efectivamente fue hecha justo en el periodo donde se estaba discutiendo el matrimonio igualitario. Recordemos que el presidente Piñera le puso suma urgencia para poder adelantar lo que más se podía. Y efectivamente hoy día existe como ley. Yo no sé si esto lo tendremos que hablar seguramente con nuestros compañeros abogados, abogadas, que nos puedan hacer la sugerencia. A lo mejor hacer una referencia en una línea, no lo sé. No sé si de para un artículo, pero sí a lo mejor plantearlo como una discusión abierta y vamos a tener algunos días para ponernos de acuerdo. Y también hablar con las compañeras de la colectiva feminista para ver cómo lo ven ellas. A lo mejor también cambió su perspectiva una vez aprobado el matrimonio igualitario. No sé si alguien más, porque estamos bastante solas acá en la sala, no sé si alguien más quiera hacer algún comentario, porque llegó la Machi Francisca Linconao, sino para ver si ella va a poder presentar la norma. Pero de todas maneras vuelvo a preguntar, a ofrecer la palabra a nuestros compañeros que están por el Zoom. Hola. Mario, sí. dale. No, en la misma línea de ustedes, yo creo que importante lo que hemos decidido como país, como sociedad, en relación al matrimonio igualitario. Creo que era una deuda que teníamos como país, porque era una herida que teníamos con un grupo tan importante de hermanos nuestros que no tenían estos derechos, ¿cierto? De poder tener esta unión, digamos, tan importante para ellos. En relación a lo que tú estás consultando, creo que tener rango constitucional me parece que no. Yo creo que está normado, como decía la Bea, yo también estoy en esa corriente, está normado y eso de alguna manera los deja un poco más tranquilos. Creemos nosotros que tener rango constitucional
es ya tener dentro de lo que tenemos ya demasiado. Entonces, mi opinión es que en esta situación, como país hemos avanzado y estamos bien en lo legal. Quizás podemos caminar un poquitito más, pero lo que tenemos hoy día es muy importante. Ya una sociedad tan conservadora como la nuestra, de una cultura cristiana occidental, que haya dado estos pasos, me parece muy, muy interesante. Así que, bien, seguimos Muchas construyendo gracias. un país inclusivo. Muchas gracias, Mario. Vamos entonces a dar pase a la Sole para que le presente a la Mati la posibilidad de mostrarnos su norma, le explique los detalles de la presentación, los tiempos y todo. Sole. Bueno, finalmente nos toca exponer ahora el boletín 843-4 sobre derechos de niños, niñas y adolescentes indígenas de las y los convencionales Lizeth Vergara, Francisca Linconao, Victorino Antilef, Alexis Caiwan, Natividad Yanquileo, Wilfredo Bacián, Tania Madariaga, María Rivera, Isabel Godoy, Marco Arellano, Eric Tinga, Giovanna Grandón, Alejandra Pérez, Manuel Waldorski y Margarita Vargas. Mati, disculpe, señora Mati, Francisca Linconao tiene 4 minutos para poder exponer la iniciativa, para que luego las y los señores convencionales puedan hacerle preguntas por un lapso también de 4 minutos. Cuando guste puede iniciar con su exposición. Sí, Machi, estamos atentos a escucharle, pero está su micrófono silenciado. Le pedimos que pueda desmutearse para poder escucharla. Por favor. Podemos. ¿Artículo 20? Sí, sí, ahí le escuchamos perfecto, Machi. Sí. Buenas tardes. Este artículo 20, derechos de niños y niñas adolescentes indígenas. Los niños y las niñas adolescentes indígenas son sujetos plenos del derecho, tiene derecho a la participación plena en todo asunto de interés público de su pueblo y al Estado. Los niños y las niñas adolescentes indígenas tienen derecho al pleno goce y garantice de su derecho con pertinencia cultural. Es un deber prioritario el Estado respetar, proteger, garantizar su derecho, resguardando especialmente su interés superior a la autonomía progresiva, la vida superficial y desarrollo integral, la protección contra toda forma de discriminación, la participación libre, expresión de sus opiniones, asegurando el derecho a un desarrollo autónomo y el derecho a su principio de identidad y a expresar libremente sus opiniones, a la libertad de pensamiento, conciencia, usar propio idioma, todos los demás derechos consagrados a nivel constitucional internacional. El sistema de persecución penal adolescente de protección de la infancia vulnerable deben respetar con especial cuidado los estándares de derechos de la infancia indígena. Los niños y las niñas adolescentes indígenas tienen derecho que el territorio en el que desenvuelven su vida esté libre de violencia policial.
Muchas gracias, Machi, por su presentación de la norma 843-4 que consagra derechos de niños, niñas y adolescentes indígenas. Vamos a abrir un tiempo de consultas, de comentarios a nuestros compañeros que están por Zoom y también acá presentes. Bien, a mí me gustaría hacer una consulta con respecto al énfasis que se hace, Machi, sobre los derechos de los niños cuando están presos de libertad, ¿ya? Cuando están, son detenidos, son encarcelados, etcétera. Lamentablemente eso sucede. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es la propuesta? ¿Hacia dónde creen ustedes que tiene que ir el proteger a los niños que están vulnerados a veces en sus derechos cuando son tomados detenidos o cuando tienen algún tipo de juicio? Estamos pensando en niños sobre los 16 años, pero la responsabilidad penal es desde los 14 años hoy día. ¿Cuál es la realidad que viven ustedes y cómo ustedes lo están pensando? Si nos puede hacer algún comentario sobre eso, Machi, le estamos escuchando acá. Lo importante de los niños y la niña adolescente, así como dicen ustedes, de preso en la cárcel, eso no debía pasar porque tiene que haber respeto en la comunidad donde sea, respetar a los niños y a las niñas, y también del pueblo mapuche. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguien más en el Zoom. Bien, Machi, le agradecemos la propuesta. Nosotros como comisión, ahí está Mario pidiendo la palabra, le vamos a dar la palabra a Mario y luego hacemos el cierre. Mario. Sí, agradecer a la Machi Francisca por esta norma. Es una norma distinta a todas que tenemos con los niños y niñas, que da un énfasis especial a los niños, ¿cierto?, vulnerados en su derecho de pueblo originario, ¿ya? Y en relación a eso, Machi, quiero consultarle si esto también de alguna manera viene a reivindicar esta norma, este artículo que usted tiene en relación a las situaciones que vivieron muchos niños que fueron despojados de sus familias, que fueron llevados a otros países. Yo creo que la norma quizás persigue también ese espíritu que de alguna manera tiene una herida en el pueblo, sobre todo en el pueblo mapuche huilliche, donde muchos niños fueron llevados, ¿cierto?, de no buena manera, ¿cierto?, fuera de Chile. Entonces me parece que esta norma también quizás viene a cumplir un poco esa protección que nunca tuvimos, que nunca se tuvo, ¿cierto?, en relación a los cuidados que un Estado tiene que tener por sus niños, sobre todo en situación de vulnerabilidad, como lo teníamos nosotros con los niños mapuche, ¿cierto?, en aquel tiempo. Machi, si puede hacer el último comentario a raíz de la pregunta de Mario. Así es, porque yo he sabido muchos casos que especialmente anteriormente los niños lo llevan a otros países sin saber la madre o el padre, la secuestran y la llevan a internacionales, y entonces ahora el Estado chileno tiene que proteger a los niños y a las niñas, que no puede seguir pasando eso. Y nosotros por eso también estamos aquí para poder respetar el pueblo mapuche y los niños y las niñas mapuche del originario que somos nosotros, somos mapuche, y tiene que haber respeto para todo, igualdad de condiciones.
Muchas gracias, Machi. Le aplaudimos desde acá, le mandamos un abrazo grande. Muchas gracias por traernos esta norma. Muchas gracias. Nosotros, dígame. Gracias. Muchas gracias. Sí, nosotros como Comisión 2 hemos recibido el bloque completo de derechos de infancia y juventud y en estos días estaremos discutiendo y estaremos votando, les avisamos, entre jueves y viernes vamos a votar. Por los tiempos escasos que tenemos, no significa que si elegimos una norma, los temas contenidos en las otras normas no vayan a ser incluidos. Nuestra intención es poder abordar la mayor cantidad de temas en la norma que podamos redactar entre todas y todos. Así que estamos muy abiertos a través de los asesores entre ustedes mismas, nos hagan llegar a lo mejor alguna sugerencia de redacción de una única redacción como conjunto de artículos. Estamos en ese proceso complejo, muy complejo de ver con qué nos quedamos de todas las normas que tenemos. Así que estaremos muy atentas a todos los comentarios que nos puedan hacer llegar, Machi, desde su equipo y todos nuestros compañeros de escaños reservados. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, entonces, siendo las 6:16 tengo yo, no sé si esa sea la hora, vamos entonces a dejar lista esta sesión. Mañana estamos confirmando la mañana la llegada de todas las normas que corresponden a mañana, pero también algunas personas... Se está escuchando, ¿eh? ¿Se está escuchando? ¿Mario? Algo sucede con el audio que no se está escuchando. Ok, vamos a ver. Estoy dando información sobre mañana. Sí. Sí, se cortó. Ahora, ¿y ahora sí nos escuchan? Sole. ¿Nos escuchan? Bueno, igual estábamos cerrando, pero... ¿Aló? ¿Aló? ¿No se escuchan? ¿Mario? Los vemos. Ay, Bueno, despedamos nosotros. Chao, Luciano. Chao, Yobi. Espérense. Chao, chiquillos, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Chao. Chuata, bueno. Bueno, vamos a ver si no se... Chao, que estén bien. Mario, ¿no se escuchas? Es que igual si no nos escuchan, igual no podemos cerrar. Bueno, le podemos poner, pero en el fondo es decir que mañana vamos a recibir normas que hoy día no alcanzaron a exponer y entre ellas me parece que son 2 o 3 que ya estarían confirmadas para mañana. Así que ahí se fueron todos ya. ¿No escuchan ahora, Mario? No sé, hay 4 dice ahí. En fin. Mañana seguimos en la mañana y vamos a recibir algunas rezagadas de hoy que no pudieron presentarse. Mañana vamos a recibirlas y la idea es cerrarlas todas. Así que ahí nos estaremos encontrando acá mismo a las 9:30, ¿ya? Y ahí vamos a confirmar si es que tenemos la sesión extraordinaria de participación. Y con eso terminamos. Y tengo que decir que por haberse cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta. Una sesión accidentada, pero que cumplió con su meta. Así que les agradecemos a todos quienes vinieron. Ahora sí, chao. Muchas gracias.